Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Digno eres, digno eres, digno eres, digno eres, Señor, de recibir. Porque tú has creado, porque tú has creado todas las cosas, tú las creaste, Señor, para tu gloria. Porque tú has creado, porque tú has creado todas las cosas, para tu gloria. Digno eres, digno eres, digno eres. Sí, Señor, de recibir toda honra, de recibir. Recibir. Gloria, honor y poder, porque tú has creado, porque tú has creado tú las creas.
porque tú has creado, porque tú has creado todas las cosas, tú las creaste, Señor, para tu gloria. Una vez más, digno eres, digno eres, digno eres, digno eres, Señor, de recibir. Gloria y honor. Digno eres, digno eres. Digno eres, digno eres, digno eres, Señor, de recibir. Porque tú has creado, porque tú has creado, tú las creaste, Señor, para tu gloria. Porque tú has creado, porque tú has creado, tú las creaste, para tu gloria fueron creadas. ¿Por qué? Porque tú has creado todas las cosas, tú las creaste, Señor, para tu gloria. Fueron creadas, digno eres, Señor, digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Amén. ¿Cuántos creen que Él es digno? Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Glorifique su santo y glorioso nombre. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Buenas tardes,
Hermanos y hermanas, reciban un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es Orlando de Vides. Me congrego acá en el Tabernáculo de Benecer con mi pastor Osvaldo Tona. Vengo de Ospino, viví por allá un tiempo. Soy nativo de aquí de Lara, pero vengo de Ospino. Empecé a congregarme aquí. Y bueno, cuando el Señor me llamó, viví en Ospino, pues. Y empecé a oír la palabra de Dios a muy temprana edad. Mi mamá siempre ha sido cristiana desde muy joven. Y yo crecí pues allí, por la gracia del Señor, siempre oyendo de Dios. El Señor fue trabajando conmigo de una manera muy tremenda porque yo oía la palabra, pero endurecía el corazón, pues. Y eh, el Señor me fue procesando a través de cosas tremendas, eh, específicamente pérdidas. Y recuerdo una vez, venía de una finca que yo tenía y como a 1 kilómetro de llegar a mi casa, sentí algo que me decía como que había peligro y empecé a clamar al Señor y a pedirle misericordia a Dios, que tuviera misericordia de mí y que no permitiera que nada me pasara sin yo reconciliar mi vida con Él. Y cuando llegué a mi casa, que estacioné el carro y entré a mi casa, enseguida llegaron 2 sujetos y me encañonaron esa noche me atracaron, me quitaron me llevaron el carro. Eso fue una cosa terrible, una cosa tremenda que pasé esa noche y fui pues ultrajado esa noche, pues. Bueno, y así sucesivamente el Señor me fue procesando y a los 5 meses exactamente volví a ser atracado en el mismo lugar y otra vez me robaron. Pero yo me mudé a ese lugar hacia Ospino para tener para eh, estar como con más seguridad, pues. Alquilé una casa en Ospino y me mudé hacia allí. Entonces allí estaba un poco más resguardado. Y entonces allí el Señor empezó a hacerme sentir ir a los cultos, empecé a ir a los cultos los domingos. Pero no aceptaba, o sea, no daba el paso. Y entonces en esos meses, un día cerrando el portón para sacar o guardar el carro, eh, el, el, el Señor me hizo sentir que ese era el momento pues de apartarme, de darle la espalda al mundo, de apartarme de lo malo. Y yo atendí a ese sentir que el Señor puso en mí y dije que no le servía más de escaparate al diablo, porque no estaba haciendo nada, pues, o sea, mi vida no tenía sentido sin el Señor y tomé esa decisión y de ahí en adelante pues empecé a caminar con el Señor, a congregarme consecutivamente todos los días de la semana y tomé una gran decisión, pues la mejor decisión que he tomado en mi vida y aquí voy caminando con el Señor y el Señor pues fue trabajando conmigo a través de sueños, a través de esas cosas, pues de esos atracos, que esas cosas, esas pérdidas y como la palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien, pues entonces yo me doy cuenta que eso fue un proceso por el cual el Señor me hizo pasar y
y aquí estoy por la gracia y la misericordia del Señor. Eh, Pude ver la mano del Señor porque al nomás yo tomé la decisión, un día salí a unos caseríos cercanos de Ospino, y son 3 caseríos juntos por el cual yo viví un tiempo en esa zona, y, y allí yo tenía diferencias con muchas personas por, por cosas que el enemigo pues permitió que yo pasara, y agarré una moto que tenía y me fui hacia esos caseríos, y pareciera que todo el mundo me estaba esperando. O sea, el Señor puso en mi camino a todas aquellas personas que fue impresionante ese día. Yo me fui en la mañana y ya como para la hora del mediodía ya había hablado con todas las personas que yo quería hablar. El Señor las puso en mi camino. El Señor permitía que yo los encontrara en sus casas, y fue impresionante ese día como el Señor me ayudó a yo arreglar con todas esas personas, y puede uno ver la mano del Señor, la gloria del Señor manifestada allí, como Dios está trabajando con uno, como Dios sacó a uno del mundo y como Dios respalda a uno cuando uno toma una decisión de elegirlo a Él como su único y suficiente Salvador. Es una cosa maravillosa saber que cuando uno acepta al Señor, el Señor está con uno, y que el Señor le pueda dar esa palabra de aliento a uno a través de cualquier hermano, a través del predicador, a través del que sea, que uno ve que es Dios dándole esa palabra de aliento, esa palabra de consolación. Es tremendo eso. Y el Señor, una de las cosas que más me marcó a mí, aparte de muchos sueños que yo tuve, sueños que me daba, que era el Señor que me ponía esos sueños. Recuerdo una vez que era yo muy pequeño, soñé que caía en un lugar, en un vacío muy oscuro, que iba cayendo y cayendo, y que cuando miré hacia arriba vi unos ojos allá, una claridad arriba, unos ojos azules, que eran los ojos del Señor, y allí terminó aquel sueño, cuando yo pedí misericordia, cuando pude ver la cara del rostro del Señor. Sus ojos, recuerdo, si mal no recuerdo, eran azules, y era el rostro del Señor que se me presentó en aquel sueño. También, como les decía anteriormente, uno de los sueños que más marcó mi vida, fue un sueño que tuve donde veía la columna de fuego a una distancia no muy alta, y que se presentó allí una bola de fuego como es ella, y me absorbió con mucho ímpetu, y me llevó como por una gran rampa de concreto, y a una velocidad muy, muy fuerte. Y cuando llegó al final de esa rampa, me largó y caí en agua. Y para todos nuestros hermanos y para todos aquellos que han leído la palabra, saben que el agua significa la palabra de Dios. Y puedo yo estar cierto y seguro que era el Señor llamándome. Y eso marcó mi vida. Y le doy gracias al Señor por eso, porque Dios siempre ha trabajado con sus hijos a través de su palabra, a través de sueños, a través de visiones, porque la palabra dice que Dios habla al hombre en sueño y en visión. Y para ustedes, mis hermanos, mis hermanas, saben que esa es la verdad de Dios. Y estoy agradecido del Señor por eso, porque hoy en día le sirvo a mi Señor. Puedo dar fe de que le creemos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de amor, un Dios que todo lo puede, un Dios que está allí presente para darnos esa diestra de fortaleza, de fuerzas para seguir adelante. No es fácil, pero podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es nuestra fortaleza, porque el gozo
del Señor es nuestra fortaleza. Y estamos agradecidos del Señor porque Dios en este último tiempo se está manifestando de una manera muy gloriosa. Podemos decir como dijo aquella mujer junto al pozo, como dijo Felipe, como dijo Natanael, como dijeron esos hombres que cuando encontraron al Señor, que vengan y vean cómo Dios se está manifestando entre nosotros, que es un testimonio vivo, donde Dios está haciendo sanidades, donde Dios está haciendo milagros, donde Dios está haciendo maravillas, donde Dios está manifestando su poder, su gloria, su palabra viva, que nos fortalece cada día, que nos llena, que nos da respuesta a todas nuestras inquietudes, todos nuestros problemas, todas nuestras incógnitas, respuestas a tantas cosas, necesidades, por enfermedades, por cualquier cosa que nosotros ya sea que necesitemos o que necesitemos hacer o tomar decisiones, no las podemos tomar apresuradamente, sino pedirle la respuesta al Señor para que el Señor nos dé una respuesta positiva, porque Dios no se equivoca. Dios es un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, y que Él es el que nos sostiene, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da ese aire que respiramos cada día, cada mañana cuando despertamos. Estamos agradecidos al Señor porque Él es el que nos ayuda a seguir adelante. Siempre el Señor ha estado conmigo, aún en el mundo, aún allá desde muy joven. Yo hoy en día puedo ver que siempre Él estuvo conmigo, porque en momentos difíciles Él me acompañaba, porque yo podía clamar a Él y Él me respondía. Él siempre estuvo conmigo en peligro, siempre. Recuerdo una vez me pateó un caballo y me dejó sin aliento, parecía que me iba a morir, y yo pedí misericordia y enseguida el Señor me dio el aliento de vida. Y por la gracia del Señor aquí estoy. Es gracias al Señor, es gracias a su misericordia que Él nos ha sostenido, que Él nos ha ayudado y que Él está aquí presente para todo aquel que quiera, que siente esa necesidad de buscar a Dios, que Dios de alguna manera le está hablando, ya sea porque alguien le está diciendo que hay un Dios que salva, que hay un Dios que tiene misericordia, que hay un Dios que perdona, que venga a los pies del Señor, porque el Señor está presto. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Y estamos ciertos de eso, porque estamos viendo la gloria de Dios en este lugar, estamos viendo la mano de Dios, cómo se está manifestando a través de los vasos que Él está utilizando en este ministerio que Dios nos ha dado por su gracia y su misericordia. Bueno, mis hermanos, contento y agradecido de Dios. El llamado es para aquellos que no han tomado una decisión con el Señor y que no dejen, que no pospongan ese sentir que Dios les da, o esa palabra que Dios les da, que no la rechacen, que no endurezcan su corazón, porque Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que es perdonador, pero también dice el Señor que no contenderá para siempre su espíritu con el hombre. Entonces, cuando Dios habla a un corazón es porque Dios está dispuesto a perdonarlo, es porque Dios está dispuesto a traerlo a sus pies. Tenemos que abrir el corazón al Señor. Aquí estamos pues para todo aquel que quiera que venga y busque del Señor, que le dé le abra ese corazón al Señor para que el Señor venga y siembre su palabra y les dé esa vida, ese perdón, esa misericordia, se la atienda, porque Dios no obliga a nadie, pero Él dice en su palabra, venid a mí y yo os recibiré, dice el Señor. Y aquí está una escritura, porque, no sé, sentí leerla de ver cómo el Señor ha permitido que yo haya pasado por tantas cosas, pero que a uno nada lo puede separar del Señor. Y es la escritura que está en Romanos 8:35, que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte,
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que nada, hermano, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, como está escrito, como bien lo leemos aquí en esta escritura. Así que abra el corazón al Señor, tome la decisión porque los días son malos. Estamos en el tiempo del fin, donde viene el día cuando usted, como hombre o mujer, tiene que pararse delante de Dios y darle cuenta por esa palabra que usted ha recibido o ha escuchado de cualquier vaso o cualquier instrumento, ya sea un mundano mismo, le puede hablar al Señor y decirle que usted tiene que encontrarse con Dios un día, no muy tarde. Esto está a la puerta, así que corra a los pies de Jesucristo, porque el llamado es, como le dijo el ángel a Lot, escápate ya, date prisa. Ese es el mensaje de hoy, escápate, corre a los pies de Jesús, que Él está con los brazos abiertos esperando. Dios les bendiga, Dios les guarde. El Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos, mis hermanas que están viendo este video o oyendo el audio. Que Dios les bendiga a ustedes, a cualquier amigo que también esté allí presente. Voy a contar este testimonio para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo y espero que sea de bendición para todo aquel que lo oye. Esto me sucedió un 30 de diciembre, un diciembre que yo me propuse, siempre en diciembre me gustaba, pues, si tenía la oportunidad podía comprar una tela, hacerme algo de ropa y ponérmelo el 31. Resulta que este diciembre dije, bueno, voy a coser, pero no el 31, máximo hasta el 30, porque no quería que me agarrara el 31 cosiendo. Quería estar libre el 31. Bueno, resulta que llegó compré la tela, corté, gracias a Dios que me dio la sabiduría para hacerlo. Y cuando lo estoy cosiendo, que ya lo terminé casi, solamente me faltaba el ruedo del vestido. Resulta que en mi casa teníamos un fluorescente redondo que estaba fallando. Que cuando normalmente se acercaba la noche y lo prendíamos, o sea, él empezaba a titilar. Y había que como que maniobrarlo ahí hasta que él se quedaba prendido. Resulta que yo estoy cosiendo, ya está oscuro, ya está el fluorescente, el bombillo encendido. Y cuando de repente yo me recuesto y se me olvidó que el apagador estaba detrás y lo toqué, pues lo molesté y el bombillo empezó a titilar, Dios mío, yo lo apago porque yo sabía que apagándolo un ratico podía al volverlo a prender, él iba a prender. Entonces lo hice. Cuando lo prendo nuevamente no funcionó. Lo hice, no sé, lo repetí, igualito no funcionó. Cuando lo encendía, lo que hacía era titilar. Le digo a mi mamá, me empiezo como que a preocupar porque ya era de noche y quería terminar de coser. Le digo a mi mamá y mi mamá me dice, Yumeli, apágalo, esperas un ratico y luego lo vuelves a encender. Y yo le dije, ya lo hice por varias veces y no funciona. Bueno, lo que hice fue orarle al Señor. Pero algo me decía dentro de mí, que le hablara al bombillo y que le dijera, prende bombillo. Pero a la vez, como decir, por el otro lado, me venía la voz de la duda, que me decía, ¿y si no prende, cómo quedas tú ahí? Aunque me venía esa voz, y analizando bien, en realidad estaba sola en la sala. Parece como sin sentido, porque nadie se iba a dar cuenta, pero me venía la voz positiva y me venía la voz negativa. Entonces yo lo que hice fue, yo lo hice así, como me venía la voz negativa, yo dije, no, yo voy a orar. Y me puse a orar, Señor, oré por la máquina, oré por el tiempo, oré por mí misma, oré por el bombillo. Señor, que cuando yo lo prenda, que Él encienda y ilumine y listo, Señor.
que así sea, Señor, se lo pedí. Cuando termino de orar, vengo y lo prendo. Empieza a titilar el bombillo. Lo apago yo, Dios mío. Cuando yo lo prendí, después de orar, me venía, como decir, esa voz que me decía, que le dijera, prende bombillo. Pero a la vez me venía la voz también de la duda. Y si no prende, ¿cómo quedas tú ahí? No lo hice. Apagué el bombillo. Y yo dije, dije en mi mente, ya sé, lo voy a hacer 3 veces. 3 veces significa perfección. Pensé yo en ese momento, voy a hacerlo 3 veces y en esas 3 veces el bombillo va a prender. Lo hago la segunda vez, prendo el bombillo, empieza a titilar. Me viene la misma voz otra vez que le diga, prende bombillo. Me viene la voz de la duda, no lo hice, lo apagué. La tercera vez sucedió lo mismo. Ya había agotado mi recurso, vamos a decir mi recurso mental, lo que yo pensaba, y yo lo que hice fue, Dios mío, ¿ahora qué hago? Yo no quiero mañana estar cosiendo, yo quiero terminar ahora mismo. De repente accioné y nuevamente le di al apagador. Cuando lo prendo, el bombillo titila. Ahí sí es verdad que eso no aguanté, y de una vez no le hablé con mis labios, pero lo hice con mi corazón. Le dije con mi corazón, le dije, prende, y a la vez accioné la mano. Y en lo que yo dije, prende bombillo, el bombillo se quedó prendido, no titiló más. Bueno, o sea que si yo lo hago como realmente el Señor me está diciendo que lo haga desde el principio, eso era lo que iba a suceder desde el principio. Pero lo que hice fue tratar de hacerlo a mi manera, por evadir por escuchar esa voz de la duda, pero a la final el Señor me dio la victoria porque accioné como Dios me dijo. Bueno, que espero que sea de bendición y que Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Armando Silva en el mensaje Almas encarceladas hoy, parte 16. Bien, el Señor les bendiga a todos. Realmente estamos agradecidos, primeramente del Señor, que el Señor es el que coloca la buena palabra. Y ahí está la Escritura. Proponé en vuestros corazones no pensar antes de hablar, porque no seréis vosotros lo que habláis, sino será el Espíritu de vuestro Padre que hablará por vosotros. O sea, la esencia de todo aquí es tener el bautismo del Espíritu Santo. De lo contrario, nada podemos hacer. Bien, qué maravilloso es el Señor. Vamos a leer la palabra en Judas, el libro de Judas, comenzando con el versículo 6. Recuerda que Judas es solamente un solo capítulo. Leemos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Algo tan tremendo que aún hemos de juzgar. La novia de esta edad juzgará aún hasta los ángeles. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de la potestad superior. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Se hablan como bestias brutas de las cosas que no saben. Versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín,
y se lanzaron por el lucro en el error de Balán, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevada de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Fíjate, una profecía de Enoc todavía no se ha cumplido. Estamos esperando por ello. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores creellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Sí? Que adulan a la gente para sacar provecho. Qué tremendo esto. Aleluya. Bien, continuando en este maravilloso tema, almas encarceladas. Hoy, mensajito predicado. Vamos a buscar aquí aleluya. El 10 de noviembre de 1963, en el Tabernáculo Branham. Bien, continuando aquí en este maravilloso tema, estamos aquí en la página 45. Aleluya. El verso 301. Mira esto. Dice: lo habrán hecho otra vez. Será por eso la aparición de la columna de fuego acá en el río, en el río Ohio, cuando bajó la columna de fuego y se posó sobre la cabeza del hermano Branham. Y esa foto fue captada por la cámara y fue colocada, ¿verdad?, allí, gloria al nombre del Señor, como un memorial de algo sobrenatural que fue captado por la cámara, esta foto. En los tratados usted puede ver la foto allí donde está el hermano William Branham. Esto fue aleluya, fue fotografiada ya en Texas, y allí aparece esa fotografía. Gloria al nombre del Señor. Eso fue en el año 1950. Gloria al nombre del Señor. Y ahí aparece la foto donde fue fotografiada la columna de fuego. Y el hermano Branham, cuando estaba allí en esa película, un abismo llamando a otro abismo, dice: veo el Espíritu Santo. Lo llamó. Veo el Espíritu Santo que se posó sobre aquella hermana de color. Y allí se abría una visión y el Señor le mostraba al hermano Branham qué tenía su mujer, si estaba enferma, dónde vivía, todas esas cosas. Gloria al nombre del Señor. Entonces vemos que esa columna de fuego bajó en el río Ohio y estaba el hermano Branham bautizando el número 17. Y allí fue donde aconteció ese gran fenómeno sobrenatural. Dice: lo habrán hecho otra vez. Será por eso la aparición de la columna de fuego acá en el río. Será por eso la aparición del mensaje cortante para las mujeres y mostrando las posiciones correctas como deben de ser, y amonestando esos ministros que se unen a la denominación en lugar de quedarse con la palabra. Prefieren hacer denominaciones, aleluya, que venir, aleluya, y agruparse alrededor de la palabra con el así dice el Señor. No quieren nada de eso, y menos no aceptan, no reciben un profeta vindicado que Dios ha enviado, el cumplimiento de Malaquías 4:5, de Apocalipsis 17.
Vemos que esa palabra se cumplió, pero ellos no la reciben. Dice, esos ministros que se unen a la denominación en lugar de quedarse con la palabra, cuando Dios ha indicado cabalmente que es Él y no alguna cosa tan ignorante y falto de educación como un hombre, es Dios. Y habremos llegado al punto cuando el tercer jalón volverá a los eternamente perdidos. Tremendo. Y eso aconteció, aleluya, el 11 de junio de 1933. Y allí fue donde vino esa revelación de esas 7 visiones que le fue mostrada al hermano Branham y él las anunció. Y se han cumplido 5, de las cuales falta la 6ª. Una mujer reinará en los Estados Unidos por el voto popular de la mujer. Y la 6ª profecía, los Estados Unidos de América será completamente arrasada, convertida en polvo y ceniza. Le llovieron bombas de todas partes. Así que esa es la última profecía, la 7ª profecía. ¿Ve? Gloria al nombre del Señor. Dice, habremos llegado al punto cuando el tercer jalón volverá a los eternamente perdidos. ¿Ve? Entonces leímos aquí en Judas 1, desde el verso 6 en adelante. ¿Sería esa la razón por la cual me fue dada esa visión allá? Siendo apenas un muchacho. Recuerda la experiencia que el hermano Branham tuvo cuando salió de cacería con un amigo, siendo un muchacho de 14 años, y al muchacho pues se le disparó la escopeta y le dio las piernas al hermano Branham. Y el hermano, bueno, fue llevado y en ese tiempo fue algo tremendo. No hay los adelantos que hay hoy. Y allí, bueno, fue auxiliado y todo y se estaba ya muriendo, desangrándose. Entonces el Señor lo llevó, hermano, al lugar de los perdidos. Y también, hermano, tuvo la experiencia de ir, aleluya, de ir más allá de la cortina del tiempo también. Que eso fue ya, aleluya, más adelante. Tenía 53 años y el hermano Branham fue llevado, fue trasladado más allá de la cortina del tiempo. Y después que, claro, ya 3 años después es donde tuvo el accidente. El 24 de diciembre de 1965, cuando el Señor le plujo levantar a su siervo. Entonces vemos que aquí nos dice la palabra, sería esa la razón por la cual me fue dada esa visión allá, siendo apenas un muchacho. Y me fui al oeste y allí estaba brillando la cruz dorada del Evangelio, declarando la señal del cielo. Exactamente, recuerden, la cruz estaba en una forma panorámica, formada también como una pirámide. ¿Será que esa es la parte de la cabeza donde termina, que comenzó de aquí y subió llegando a la jefatura? Así como la pirámide subiendo por Lutero, Juan Wesley, Pentecostés y finalmente la colocación de la piedra de corona. O sea, justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. ¿Ve? Y finalmente cuando llega ya a la piedra de corona. Pero recuerda que antes de la piedra de corona hay un espacio, ¿verdad? Y es colocado allí el Espíritu Santo. Esa es la edad en la cual estamos viviendo ahora, la edad del Espíritu Santo. Está entre la piedra de corona y el amor fraternal. Ahora, no se podía bajar la piedra de corona sobre el amor fraternal, porque quedaría deforme la pirámide. Entonces, en ese espacio allí, aleluya, la novia ha salido ya de la edad de la Odisea y ahora esas son las piedras de fuego que están entre la piedra de corona y el amor fraternal. Ahí está la novia de esta última edad. Es la edad del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dice,
por Lutero, Wesley, Pentecostés y finalmente la colocación de la piedra de corona. ¿Podría ser eso? Si es así, ¿a dónde estamos? Esto podría ser, espero que no, pero tendrá que venir, va a suceder. Solo recuerden, tienen que ser así. Esos ministerios siempre ensamblan así, igual que los otros. Eso tiene que acontecer y Dios no cambia, piénselo. Dios no cambia su manera. Dios sigue siendo el mismo. Gloria al nombre del Señor. Estamos aquí un momentico aquí a la página 14 de este mismo mensaje. Y aquí hablamos sobre la edad, cuando el hermano Branham tiene esa experiencia. Y habíamos quedado por aquí, esta partecita que quisiéramos darle un repaso. Aquí en Primera de Pedro 3. Vamos a Primera de Pedro. Gloria al nombre del Señor. Primera de Pedro 3. Aleluya. Primera de Pedro 3. El versículo 19 y 20. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, cuando el Señor está en la cruz del Calvario y da al espíritu, muere allí, entonces desciende a las partes más bajas de la tierra. Y allí le predicó a las almas cautivas, a las almas que estaban allí, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Solamente 8, una sola familia. Ahora, ¿cuántos millones se perdieron? ¿Ven? Aleluya, salieron de Egipto, salieron 2 millones. ¿Cuántos entraron? Josué y Caleb, 2, 1 por millón. Si esa fuera el epicentro, esa es la punta de lanza allí, diríamos, hermanos, que de 8 almas, si es 1 por millón, habrían 8 millones o más de habitantes en aquel entonces, y todos se perdieron. ¿Ven? Y si no es que predicaron 1 año, 2 años, no, 120 años anunciándole, va a llover. Ese fue el mensaje de Noé. Va a llover, va a llover. 120 años más. Cuando todo estaba preparado para cumplirse, aún hasta el Mojocoy, que fue el último, llegó. Entró en el arca, pero el hombre ni por todo eso. Vemos que el tiempo de la venida del Señor está a la mano. Y todo lo que está escrito de mí, cumplimiento tiene, dijo el Señor. ¿Ve? Gloria al nombre del Señor. Entonces leímos Primera de Pedro 3, desde el verso 19, 20. Entonces, en un breve instante, regresé otra vez a la vida natural. ¿Ve? Eso me ha perturbado, pensé. Oh, permite que yo nunca tenga que ir a un lugar como ese. O sea, aquí fue donde el Señor lo trasladó, lo volvió de nuevo al cuerpo. ¿Ve? Tenía 14 años el hermano William Branham. Oh, permite que yo nunca tenga que ir a un lugar como ese. Que ningún otro ser humano tenga que ir a un lugar como ese. 7 meses después yo tuve la visión de estar parado en el oeste y mirando esa cruz dorada descender sobre mí. Y yo sabía que en alguna parte existía la región de los malditos. O sea, los malditos, los perdidos. ¿Ven? Ahora, no había prestado mucha atención en eso hasta hace como 4 semanas. Mi esposa nunca había pensado de eso en estos términos. Pero hace como 4 semanas, mi esposa y yo fuimos a Tucson para hacer algunas compras. Y mientras estábamos sentados, mi esposa,
entramos al primer piso y, y allí había varios muchachos afeminados que tenían el cabello rizado, ustedes saben, peinados como las mujeres y, y otros con el cabello peinado sobre la frente y con pantalones muy subidos, así como me supongo las pandillas o como se les llamen. Y ellos estaban allí y todos lo estaban mirando y sus cabezas eran así de grandes, o sea, grandes peinados y cosas de eso. Así grandes como las mujeres que se preparan el cabello en forma demasiado grande. Ustedes saben, estos estaban allá. Y un joven pasó y dijo, ¿qué piensa usted de eso? Le respondí, pues usted le debería dar vergüenza si es que usted piensa así. Yo dije, él tiene tanto derecho como usted de hacer eso. Ninguno de los dos tienen ese derecho. ¿Ve? Son hombrecitos queriendo ser una mamita, ¿ve? Y mujeres también que quieren ser hombres. Es una perversión, ¿ve? Algo contra natura. Le respondí, pues es usted, le debería dar vergüenza si es que usted piensa así. Yo dije, él tiene tanto derecho como usted de hacer eso. Ninguno de los dos tienen ese derecho. Entonces subí al otro piso y me senté. Y al hacerlo, había allí una escalera automática. Era en la tienda de J.C. Penney. Y la escalera transportaba gente hacia arriba. O sea, una escalera esa eléctrica. Pues realmente me enfermé del estómago viendo a esas mujeres subir por allí, jóvenes, ancianas e indiferentes, arrugadas, jovencitas y de toda clase, usando pequeños pantaloncitos cortos, sus cuerpos obscenos y esas mujeres vestidas tan sexualmente y con esas cabezas tan grandes así. Y allí venían. Y una venía de esa escalera automática, apareciendo allí donde yo estaba, reclinando en el asiento, sentado allí, con mi rostro inclinado. Y volteé y miré, y una de ellas, subiendo la escalera, decía, de habla hispana, y otra mujer. Esa era una mujer blanca hablando con la mujer hispana. Y cuando miré, en un instante fui cambiado. Eso yo lo había visto antes. Allí fue donde él, aleluya, aclaró sus pensamientos y él recordó lo que había pasado, la experiencia que estuvo allá a los 14 años. Aleluya. Y dijo, eso yo lo había visto antes. Los ojos, ustedes saben cómo hacen hoy las mujeres pintándose los ojos, algo reciente, como gatas. Ustedes saben, se los alargan así y esas lentes al estilo de gata y de todo. Ustedes saben, con los ojos alargados así y con esa cosa verde debajo de sus ojos. Ahí estaba eso que yo había visto cuando era muchacho. O sea, a la edad de 14 años, eso lo vio allá en la región de los perdidos, en el infierno, ¿verdad? Esos peinados, esas modas, y esas modas son promovidas por homosexuales. Fíjate, toda esa perversión la vio el hermano Branham allá en el infierno, en el lugar de los perdidos. ¿Ve? Dice, cuando era muchacho, allí estaba la mujer, así exactamente. Y yo simplemente aleluya, me entumecí todo. Y empecé a mirar alrededor y allí estaba esa gente, aleluya, murmullando. Ustedes saben, comentando de los precios y demás en el edificio.
y yo solo, y estaba la hermano Abraham meditando en todo eso, parecía como que yo había cambiado por un instante. Y miré y entonces pensé, esto es lo que yo vi en el infierno. Allí estaba con esa gangrena. Yo pensaba que porque estaban en el infierno se habían vuelto así, un color verde azul debajo de sus ojos. El hermano Abraham, cuando los vio en la realidad, pensó que esas mujeres estaban enfermas de gangrena. Y aquí estaban estas mujeres pintadas con el mismo verde azul, igual como había dicho esa visión algunos 40 años antes. ¿Ven? Han pasado como 40 años, tengo 54, entonces tenía 14 años, así que hace como 40 años yo, y ese es como sea, es el número de juicio, 40 de juicio. ¿Ven ustedes? Ahora, yo vi eso y ni siquiera le pude hablar a mi esposa cuando llegó. Ella andaba tratando de conseguir algo para Sara y los niños, como un vestido o algo para la escuela, y yo ni siquiera pude. Yo ni le pude responder. Me dijo, Billy, ¿qué te sucede? Le respondí, querida, soy un hombre casi muerto. Me preguntó, ¿qué tienes? ¿Estás enfermo? Dije, no, algo acaba de suceder. Ahora ella no sabe, ella está allá esperando recibir esta cinta. Yo no sé lo que dije a nadie, dice, yo no se lo dije a nadie, o sea, nadie sabía lo que había acontecido. Y pensé en esperar, como prometí. Dice, traérselo primero a la iglesia, ¿ven? Traerlo a la iglesia, esa fue mi promesa. Y ustedes entenderán después, esta noche, la razón por la cual trato de cumplir con mi promesa. ¿Ven? Gloria al nombre del Señor. Bien, en este mensaje quisiera tomar un puntico aquí. En el mensaje titulado Ya ha salido el sol. Gloria al nombre del Señor. Aquí en la página 30. Aleluya. Desde el verso 232. Qué maravilloso es el Señor. Aleluya. Ya ha salido el sol, página 30, versículo 232. Mi propia madre, ella ya partió y era una mujer muy rara, o sea, una mujer muy extraña. Y era, ustedes saben, casi la mitad india y era rara, o sea, era muy extraña. Pero allí adentro era una persona que no soñaba, pero no creo, tuvo cuatro o cinco sueños en toda su vida. Pero cada vez que soñaba un sueño era verdad. Tenía un sueño y era la verdad. Recuerdo una vez, cuando primero comencé a predicar, hace muchos años, estábamos viviendo aquí mismo, por esta calle, un poco más arriba de aquí. Yo estaba predicando aquí mismo, en esta iglesia, y ella soñó un sueño, que yo estaba parado aquí, junto a tres escalones, y yo estaba parado predicándole a todos que ellos debían subir estos 3 escalones antes de llegar a la carretera. Era un tipo perfecto de lo que el hermano Branham estaba predicando sobre justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. O sea, las 3 etapas de la gracia. Los 3 escalones. ¿Bien? 3 escalones antes de llegar a la carretera.
y en la carretera había una pequeña línea blanca como perla que corría directamente hasta la puerta del cielo, a la puerta de perla. Y esa perla había sido estirada hasta la parte de arriba de estos escalones. Si ese no es exactamente mi mensaje hoy, justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo, aleluya, habla de esos 3 escalones, ¿verdad? El sueño que tuvo la mamá del hermano Branham. Y yo estaba diciendo que una persona tiene que venir por medio de estos 3 escalones para poder caminar esa carretera. Y dijo que hubo una mujer que pasó por allí. Ahora ustedes saben qué tipo de zapatos la gente usaba hace 35 años. Hubo una mujer que pasó por allí y llevaba puesto un par de zapatos grandísimos, como los que usan hoy. Zapatos con tacones altos, o sea, zapatillas, ¿no? Unos tacones altos. Y ella pasó por allí y yo le dije, espera un momento, hermana, usted no puede caminar por esa carretera con esos. Y dije, usted no puede hacer eso. Y ella dijo, miró alrededor al resto de las mujeres, dijo, no le crean, él es un loco, ¿ven? No le crean, le mostraré que puedo ser justificada, santificada y llena del Espíritu Santo, aún caminar por allí. Y ella simplemente la dejé ir. No podía hacer nada. Más al respecto, no podía detenerla y ella se subió de un salto a la carretera. O sea, saltó, ¿ve? Y de un salto llegó a la carretera allí. Y ella miró atrás a la hermana, dijo, ¿ves? Te lo dije. Y comenzó a correr y ella se comenzó a correr por esas calles. Ustedes saben, como la Biblia dice en Isaías, el capítulo 5, que tendrían cuellos erguidos, tienen que, están ladeadas, ¿ven? Van danzando, tienen que tener que contonearse, van danzando, haciendo son con sus tacones, ¿ven? La hija de Sión en los últimos días. Vamos a buscar aquí en Isaías. Gloria al nombre del Señor. Isaías. Unos profetas mayores haciendo son con los zapatos, ¿no? Aquí está, queda la cita del hermano Branham, capítulo 5, pero aquí el traductor habla del capítulo 3. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aquí está más adelante. Entonces, vamos aquí a Isaías. Isaías 3, versículo 16. Aquí está la cita. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor
el atavío del calzado, las redencillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos desde las piernas, los partidores de pelo, los pómitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices. Dice, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada. Si la mujer no se deja el cabello largo, que se corte también el cabello, dice la palabra. Cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. Lo leímos hasta el versículo 26. Pero el punto allí estaba de que ella iba danzando al son a medida que iba caminando. Esta mujer estaba caminando con tacones. Entonces, esos 3 escalones que estaban allí para las 3 etapas de la gracia, esta mujer saltó. ¿Ve? Aleluya. Saltó y ahí es donde comienza esta batalla. Ella comienza a correr con esos tacones. Gloria al nombre del Señor. Disimúlela. Bueno, somos humanos y siempre se nos, aún como predicadores también nos enfermamos. Crea que porque somos predicadores y todos pastores, no nos podemos enfermar. Pero recuerda que la enfermedad es del diablo. ¿Ve? Dios no enferma a sus hijos. Si lo hace es con un propósito. Pero todas las cosas nos ayudan a bien, a lo que Dios aman, a lo que conforme al propósito han sido llamadas. Entonces vemos que esta mujer saltó y comenzó, hermano, a correr por ese camino de perla. ¿Ve? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y es lo que dice en Isaías 3, ¿verdad? Aleluya, 16 al 26. Ustedes saben cómo la Biblia dice en Isaías capítulo 5, pero entonces el traductor dice, es el capítulo 3, que tendrán cuello erguido, están ladeadas, ¿ven? Van danzando, tienen que contornearse, van danzando, haciendo son con los tacones, ¿ven? Las hijas de Sión en los últimos días. Y ella comenzó a correr sobre esa carretera tan rápido como podía. Y después de un rato, la carretera se puso más angosta y más angosta. Ella comenzó a tambalearse, danzando así, y se fue para abajo. Se fue por un despeñadero, un abismo. ¿Ven? Y mi madre dijo, los gritos más horribles que alguna vez he oído en mi vida fueron cuando esa mujer cayó en esas llamas y humo, cayendo así. Dijo que yo me volví y dije, ven, ella simplemente obedeció todo excepto una sola palabra. ¿Ven?
todo excepto una sola palabra, seguro. Las mujeres pentecostales pueden ser salvas, santificadas y llenas del Espíritu Santo y luego fallar. Qué tremendo, digo, luego fallar miserablemente. Absolutamente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ven? ¿Ven? Y ella falló en eso. Y como dije, ven, ella hubiera entrado, sí, pero ven, ella falló en escuchar, diciéndole lo que estaba adelante. Y él ha escrito el Evangelio por los discípulos, los apóstoles y la doctrina de los apóstoles y los profetas y demás, y no quieren escuchar, ya no quieren prestarle, aleluya, atención a lo que está escrito, ¿verdad? Que Dios envió un profeta para esta edad, para revelar todos los misterios que estaban ocultos. Ahora fíjese, este poder vivificador, Zoe, trayendo la palabra, el mismo sentir, la misma mente, Biblia en inglés, aleluya, que hubo en Cristo, hay en ustedes. Entonces, estoy tratando de mostrarles que ustedes, cuando ustedes resucitaron, cuando Dios resucitó de los muertos a Jesús, Él lo resucitó a ustedes también. O sea, cuando el Señor fue levantado de la tumba, también, aleluya, sus hijos fueron levantados de la tumba. También los vivificó a vida, como Él ahora está vivificados a vida. Aunque en aquel entonces ustedes solo, aleluya, eran un atributo en sus pensamientos, pero Dios había visto a todos en Él al final. ¿Ven? Cuando Dios miró hacia abajo al cuerpo. Aleluya, Dios lo miró. Amén. Aleluya. Bueno, me disculpan por esto, pero gloria al nombre del Señor. Entonces leímos aquí en Ya ha salido el sol, de un mensaje predicado el 18 de abril de 1965. Aleluya, en Jeffersonville, Indiana. Ya ha salido el sol. La traducción en Tucson, de Tucson, Arizona. Gloria al nombre del Señor. Ya ha salido el sol. Bien, otra cita aquí en el libro de Hebreos. Libro de los Hebreos. Hebreos 3. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno es el Señor. Aquí en Hebreos 3, en la página 104, el versículo 201. Voy a leerlo hasta el 211 por allí. Sí, si nos da el tiempo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, aquí da la cita de Primera de Pedro 3, desde el verso 19 al 20, lo cual ya lo leímos. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces leímos Primera de Pedro. Vamos a volver a leer. Primera de Pedro. San Juan. Primera de Pedro. Primera de Pedro 3. Versículo 19 al 20. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O
sea, después de haber partido, él descendió a las partes más bajas de la tierra. Versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba, gloria al nombre del Señor, aleluya. Bueno. Ajá. Me simula lo malo, aquí se nos alborota de todo cuando estamos predicando. En primera de Pedro 3, versículo 20, lo que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Solamente 8 almas salvadas. Qué tremendo. Entonces vamos a leer aquí en el libro de Hebreos 3, en la página 104, el versículo 201. Gloria al nombre del Señor. Mira cómo dice. Y Jesús fue y les habló cuando él murió y fue al infierno y les predicó a las almas encarceladas que no se arrepintieron en la paciencia en los días de Noé. Dice la Escritura, y Dios cuando él se paró en la tierra dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Pero vemos entonces el linaje de Set, hombres humildes, hombres de Dios, genuinos, no sabiendo mucho de las cosas del mundo, en nada interesados por las cosas del mundo, sino que habían hecho a un lado todo peso y le habían creído a Dios y llegaron a ser profetas y grandes hombres en el reino, mientras que los otros, el otro mundo religioso, se rió de ellos, se mofaron de ellos, pero la hora vino cuando los, aleluya, diluvios y el juicio llegaron. Llegó la hora que llegó el diluvio. Así fue en la venida de Jesucristo. Cuánto no se rieron e hicieron mofa de él, teniendo ellos sus propias religiones y sus grandes iglesias. Sin embargo, se mofaron de él, de la estrella de la mañana, y se rieron de él, pero a pesar de todo, recibieron juicio. Y cuando huyeron y entraron a Jerusalén, allí ellos se comieron a sus propios hijos por el hambre, y su sangre corrió por las puertas de la calle cuando quemaron la ciudad y el templo, y sus almas se fueron al infierno. Señor, aquí estamos otra vez en el tercero. Este es el tiempo de vida. 3 es el número de vida. Aleluya, 3 es perfección. Y aquí estamos listos para el arrebatamiento. Estamos listos para que se produzca el rapto de la iglesia. La iglesia avanzando y el gran mundo científico. Las iglesias hoy están llenas de creyentes escépticos. Decenas de millares tienen sus nombres en el libro. Sí, millones. Y se reirán del evangelio y dirán que esos son analfabetas, no saben. Aleluya. Pero ¿quién es verdaderamente el analfabeta? Porque da al sabio y será más sabio. ¿Ve? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Gloria al nombre del Señor. Dice, pudiera ser así, Señor, pero lo que carecemos en educación, tú lo complementas en gracia. Al enviar tu ángel de luz, al manifestar su poder, confirmando las palabras a aquellos que son pobres y analfabetos como nosotros. Pero te amamos
por esto. Fíjate, el apóstol Pablo era un hombre sin letra, un pescador, un hombre sencillo, humilde, que no sabía ni firmar. Aleluya. ¿Ve? Pero vemos que el Señor tomó un hombre humilde y sencillo para revelarse a ellos. Una de las cosas que le ha estorbado al Señor ha sido tanto estudio, tanta teología, tanto, aleluya, saber, aleluya. Entonces ha llegado, hermano, a empaparse de tanta sabiduría que ponen a un lado lo sencillo. Y Dios se mueve, Dios habita en la simplicidad. Qué tremendo. Dios abate a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Ve? Dice, aleluya, porque ha sido la gracia de Dios y sabemos que para nada, aleluya, la gracia de Dios y sabemos que nosotros hemos nacido y no somos hermosos en lo absoluto, para nada hermoso. El más hermoso entre 10,000 es el Señor Jesucristo, así lo describió Salomón, el más hermoso entre 10,000. Y cuando se manifestó, dice que no había hermosura en él, verlo, ¿verdad? Verlo hemos inatractivo. Aun cuando le calcularon la edad, le decía, no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y el Señor dijo, aún antes que Abraham fuese, yo soy. Aleluya. 33 años y medio murió el Señor y le calcularon 50. ¿Ve? Dice verlo hemos inatractivo, dice la palabra. Pero tú, por la gracia, extendiste tu mano misericordiosa y nos has abierto los ojos, como Jesús oró por nosotros, como Eliseo lo hizo por Giesi, mientras miró para que viera a su alrededor. Y hoy nuestros ojos están abiertos y nosotros vemos las cosas de Dios y sabemos que estamos moviéndonos hacia el tiempo del fin, cuando los días del pueblo gentil, aleluya, están para concluir. Y él tomará un pueblo para su nombre. O sea, Dios nos ha criado para alabanza de su nombre. Él tomará un pueblo. Démosle gracias al Señor que hemos sido predestinados para ver estas verdades. Y por la gracia del Señor la estamos viendo, nuestros ojos han sido abiertos. Gloria al Señor. Aleluya. Dice, hoy nuestros ojos están abiertos y nosotros vemos las cosas de Dios y sabemos que estamos moviéndonos hacia el tiempo del fin, cuando los días del pueblo gentil están para concluir. Y él tomará un pueblo para su nombre. Permite que seamos incluidos allí, Señor. Humildemente lo rogamos, oramos que tú lo concedas. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso es el Señor. Estamos estudiando el libro de los Hebreos, ¿no? Dice, bendícenos, bendice esta pequeña audiencia en esta mañana. Está compuesta de diferentes tipos de religiones y creencias, pero hazlas a un lado hoy, dice Dios, y que ellos miren directo al Calvario, que digan, Dios, moldéame y fórmame. Aleluya, soy como Él. Dice, el profeta dijo que fue la casa del alfarero para que pudiera ser quebrantado y moldeado otra vez. O sea, en casa del alfarero, Dios le mostró allí el alfarero, aleluya, en la rueda, ¿verdad? Con su masa de arcilla allí, formando una vasija, y formó una vasija. Y en la misma rueda se cayó, en las mismas manos del alfarero, se disminuyó allí. Y él volvió a tomar la masa, la preparó, hermano, de nuevo, y formó un vaso nuevo. Entonces Dios quiere que ese vaso en el cual usted ha venido, ese cuerpo, aleluya, pecaminoso,
aleluya, Dios por su gracia pueda formar un vaso nuevo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Mira esto. Pero hazla a un lado hoy, Dios, y que ellos miren directo al Calvario. Que digan, Dios, moldéame y fórmame. Soy como Él. El profeta dijo que Él fue a la casa del alfarero para que pudiera ser quebrantado y moldeado otra vez. Moldéanos y haznos conforme a la imagen que Dios quiera para nosotros. No importa si tenemos que ser el tapete de la casa del Señor. No importa que seamos aleluya, el tapete, o sea, donde entra la gente y se limpia los pies. No importa que seamos el tapete de la casa. Aleluya, yo prefiero ser ese tapete que morar en las tiendas con el malo. Y concédelo, Señor, bendícenos ahora, manténnos humildes, permite que nuestros corazones estén abiertos, nuestras mentes claras a las cosas de Dios, porque lo pedimos en el nombre de Cristo, se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Con nuestros rostros inclinados, me pregunto si alguien quisiera ser recordado en oración para la salvación de su alma. Levantaría la mano solo como un pecador. Dios le bendiga, joven. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Aquí es donde él comienza a hacer ese llamamiento y muchas vidas allí están aceptando al Señor. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso es el Señor. Aleluya. Y en el mismo libro de Hebreos, un poquito más adelante, en Hebreos 6, gloria al nombre del Señor, aquí en el libro de Hebreos. En Hebreos 6, versículo 243, gloria al nombre del Señor. Aquí tenemos la página, ¿no? Página 243. Comenzando con el versículo 607. Vamos a tomar unos pensamientos aquí. Aleluya. Fíjese bien ahora. Dios juró. O sea, Dios juró por sí mismo, porque no había otro más grande. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. El velo. Dios descendió, velado en carne, o sea, Dios creó un cuerpo en el seno virgen de María. Aleluya, y vivió en ese cuerpo. Y era algo sobrenatural. Nunca, ¿quién había visto esto? Había una profecía. Aleluya, en Isaías 7:14, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Allí no se sabía el nombre aleluya, de ese niño, no se sabía el nombre de la virgen, pero todo fue saliendo a la luz. 712 años se cumplió esa profecía. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dice, el velo, Dios descendió, velado en carne. ¿Para hacer qué? Para mostrarse Él mismo. Él tenía que cubrirse porque nosotros no podíamos verlo. Y Él se cubrió detrás del velo. O sea, no verá Dios, hombre alguno a Dios y vivirá. Él se tuvo que cubrir. Fíjate que aún Moisés, cuando Dios hablaba en el Sinaí, dice que él tenía que cubrir el rostro, porque, aleluya, el rostro de Moisés resplandecía y él tuvo que cubrirse el rostro. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor, ¿no? O sea, cómo se vuelve a repetir
Y muchos dicen, no, pero muchos vieron al Señor Jesús y no pasó nada. ¿Ve? Y era Dios manifestado en carne. Eso era la misericordia del Señor. Aleluya. ¿Quién ha visto a Dios? No hay vida, hay una cesta llamada allí, los testigos de Jehová. Yo le digo, ¿usted vio a ese gran Jehová de los ejércitos? ¿Lo ha visto? ¿Es usted verdaderamente un testigo? Porque siendo un testigo ocular, es porque usted vio al Señor Jehová, pero Dios es espíritu. ¿Cómo puede usted ver un espíritu? Pero Dios se humanó. O sea, Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Dios se humanó. Dios se hizo carne, se veló. Aleluya, porque Dios estaba cubierto con un velo de carne. Gloria al nombre del Señor. Y eso es lo que dice la palabra aquí en el mensaje. El velo, Dios descendió, velado en carne. ¿Para hacer qué? Aleluya, para mostrarse él mismo. Él tenía que cubrirse porque nosotros no podríamos verlo. Y él se cubrió detrás del velo. Y el velo era ¿quién? Jesús. No soy yo el que hace las obras, sino mi Padre, dijo Jesús. Mi Padre que mora en mí. Yo obro, el Padre obra. Y yo obro hasta ahora. Aquí está él como el velado, caminando en carne. Dios Emmanuel, Dios con nosotros. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo. Así es, aleluya, está él caminando. Gloria al nombre del Señor. Ahora el Señor está caminando, aleluya, en cuerpos humanos también, en cuerpo de pieles, velado, en la novia, que es el cuerpo místico de Jesucristo. Gloria al Señor. Ahora él bajó e hizo una santificación o una provisión o propiciación, y por medio de su muerte ofrecida pagó el precio del pecado para que él pudiera regresar y morar en nosotros. Dice la paga del pecado, ¿verdad? Dice Dios pagó el precio. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Ahí hay una doble porción. No solamente la salvación, sino también la sanidad de nuestros cuerpos. Si tan solo lo podemos creer, usted puede recibir, aleluya, salvación y sanidad. Dice, pagó el precio del pecado para que él pudiera regresar y morar en nosotros. Entonces la fe que nosotros tenemos es una fe velada o una persona velada. Por tanto, nosotros no miramos las cosas que vemos en este velo. El velo tiene educaciones y hace cosas y habla cosas en un asunto científico, pero el Espíritu del Señor, el Espíritu del Dios viviente que mora aquí adentro, llama esas cosas que no son como si fuese. Si Dios así lo dijo, allí está, aleluya, allí está en su velo. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Ahora algún día Él resucitará este velo. Amén. Algún día Él resucitará este velo. No nacido de una mujer por el deseo sexual de un hombre y una mujer, sino por la voluntad de Dios. Él hablará y ella vendrá a cumplimiento. Aleluya. Dice, entonces tendremos un cuerpo como su propio cuerpo. Estaremos velados para que podamos hablar uno con el otro, estrechando las manos el uno con el otro. ¿Ve? O sea, llegará el momento cuando se produzca esa gran resurrección. Aleluya, cuando veamos la novia durmiente, la novia
la novia viviente aquí, cuando los veamos a ellos en la resurrección, estos cuerpos sufrirán una transformación, una metamorfosis, ¿verdad? Y tendremos un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo del Señor. Gloria al nombre del Señor. Cuánto anhelamos ese gran día. Y ese gran día está muy cerca. Gloria al nombre del Señor. Ahora, cuando partimos de aquí, hay un tabernáculo, una teofanía. O sea, cuando morimos, cuando dormimos, entonces vamos a un cuerpo de la palabra, a una teofanía, al cuerpo de la palabra. Y allí, aleluya, hombres y mujeres están, aleluya, viviendo. Allí no pueden comer, no pueden dormir. Es un gran regocijo, más allá de la cortina del tiempo. ¿Ve? Aleluya. Ahora, cuando partimos de aquí, hay un tabernáculo, una teofanía. Solo es una imagen de un hombre que no come, no bebe, no duerme, siempre está despierta. Allí es donde vamos, pero ellos están esperando bajo el altar, clamando, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Para regresar acá abajo, porque quieren estrechar las manos los unos con los otros. O sea, están allí debajo del altar, ahí está la novia hebrea. Aleluya. Pero hay un clamor en lo profundo. La novia gentil va a su lugar también, más allá de la cortina del tiempo. Y vemos, hermano, de que el deseo de ello es estrecharnos nuestras manos el uno al otro. Por eso que anhelamos, aleluya, esa transformación de nuestros cuerpos. Cuando lo veamos a los resucitados, cuando ellos resuciten, al verlo en un pestañear, seremos transformados y tendremos cuerpos glorificados y podemos abrazarnos, aleluya, y saber, hermano, que, aleluya, ese día está a la mano. Dice, para regresar acá abajo, porque quieren estrechar las manos los unos con los otros. Ellos se quieren sentar y comer y hablar los unos con los otros. Ellos son humanos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios hizo al hombre a su propia imagen en el principio, Él lo hizo así. Él tenía compañerismo con cada uno, pues nos conocíamos. Me gustan las cosas que Dios hizo para nosotros, porque así fuimos hechos en su gran venida. Aquellos quienes estén listos serán así para siempre. Nos pararemos, aleluya, inmortales a su semejanza. Oh, bendito sea ese nombre de Cristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Y ahora nosotros, dice, tenemos las arras del Espíritu de nuestra salvación, al aceptarlo a Él como nuestro Salvador personal, como nuestro sanador. Todas estas otras remuneraciones son los, aleluya, intereses que se pagan en la póliza de seguro. Amén. Ustedes saben lo que es una póliza de seguro. Usted puede retirar interés de ella hasta que venga el valor real, seguro. Usted puede obtener intereses y nosotros estamos obteniendo ahora intereses. Lo único en el asunto es que tan pronto sacamos intereses, la remuneración se ha acumulado otra vez. Un agente de seguro en una ocasión me dijo, Billy, me gustaría venderte un seguro. Yo dije, ya tengo. Mi esposa me miró. Ahora, nada en contra de los seguros, pero algunas personas están pobremente aseguradas. Así que ellos voltearán. Él dijo, mi esposa me miró extrañada. ¿Tienes seguro? Yo dije,
Claro que sí. Ella no sabía nada al respecto. Él dijo, bueno, Billy, ¿qué clase de seguro tienes? Yo dije, bendita aseguranza mío es Jesús. Hoy Él me ha dado su gloria a gozar. Soy heredero junto con Él, lavado en su sangre, nacido otra vez. Él dijo, eso está muy bien, Billy, dijo, pero no te dará cabida aquí en el cementerio. Aleluya. Yo dije, pero sí me sacará de allí. Y eso es lo importante. No me preocupa llegar allí. La preocupación mía es salir. Esa debe ser nuestra preocupación. Salir de este mundo. Aleluya. Por eso que ese gran día lo anhelamos. La venida del Señor. Aleluya. Cuando realmente tendremos cuerpos glorificados, semejante a la de Él. Esa novia durmiente, aleluya, tiene que venir para que se produzca esa gran resurrección. Entonces tendremos cuerpos glorificados. Bien, que el Señor los bendiga. Vamos a orar para despedirnos. Amantísimo Padre Celestial, te damos loor a ti, Señor, porque tú eres grande, misericordioso, lento para la ira, pero grande en misericordia. Pedimos, Señor, que estas verdades caigan en buenos corazones, tierra abonada, Señor, para que esa palabra, esa simiente palabra, pueda crecer en cada corazón. Bendice, oh Dios, a cada vida que de una u otra manera están allí oyendo esta palabra. La palabra la que convierte el alma. Bendícelo, Señor. Los que están enfermos sean sanados, Señor. Concédelo, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hasta un próximo programa. Que el Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.